Iniciamos un nuevo tutorial en el que trabajaremos la división ABN con decimales en el divisor. Para ello vamos a empezar viendo el siguiente caso. ¿Cuántas botellas de agua de 2,5 litros se llenarán con una cuba que contiene 8.158 litros? En el algoritmo tradicional la operación es esta, y lo que se suele hacer es quitar la coma multiplicando el dividendo y el divisor por la unidad seguida de 0. En concreto aquí hemos multiplicado por 10, con lo cual la coma desaparece y añadimos aquí un 0. Si hacemos esta división, el resultado es este. Y el cociente que nos da son 3.263 botellas de 2,5 litros. Y el resto es 5. Si nosotros le preguntamos a los niños si nos sobran 5 litros y las botellas son de 2,5 litros, ¿cuántas botellas más podríamos llenar? Ellos nos dirían, seguramente, que podríamos llenar 2 botellas más. Sin embargo, eso no es real, ya que la división, hemos acabado aquí, ya no podemos seguir dividiendo porque tendríamos números decimales y una botella no puede ser decimal, ¿no? No puede ser más pequeña de 2,5 litros, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre aquí? Pues que el resto, los 5 litros que nos han sobrado, no es real, sino que ellos no son conscientes que al multiplicar por 10 el dividendo y el divisor, también se ha multiplicado por 10 el resto. Por tanto, como digo, el resto no es real, es decir, no han sobrado 5 litros. Lo que tendríamos que hacer ahora para saber el resto real sería, si antes multiplicamos por 10, ahora tendríamos que dividir por 10. Por tanto, el resto de esta división es 0,5 y por tanto no tenemos para llenar ninguna botella más. Sin embargo, esto ellos no son conscientes y no lo hacen. Bien, veamos cómo esta situación tan absurda que se da en el algoritmo tradicional con el ABN no ocurre. Veamos la misma división, para lo cual preparamos nuestra escala provisional. En el momento en que los niños ya se dan cuenta cómo funcionan, dejan de hacerla. ¿Cómo se hacía la escala? Pues rápidamente cogíamos el divisor y lo multiplicábamos por la unidad seguida de 0, de manera que creábamos un intervalo en el que este número se encuentra escrito. Por ejemplo, si multiplicamos 2,5 por 1000, tendríamos 2.500. Y si lo multiplicamos por un 0 más, es decir, por 10.000, tendríamos 25.000. ¿Por qué hemos multiplicado por 1000 y por 10.000? Porque este número se queda entre este intervalo, entre 2.500 y 25.000. Si hubiéramos multiplicado por menos 0, pues el número se hubiera quedado fuera. Y por último, para terminar la escala, calculamos la mitad, que sería la mitad de este, 12.500. La mitad se calcula muy rápido, no hace falta dividir ni nada. La mitad de 20.000, 10.000. La mitad de 5.000, 2.500. Bien. Empezamos fijándonos en la escala a dividir. ¿Cómo lo haríamos? Pues cogemos 3 veces 1000, con lo cual tendríamos 3.000 por 2.500, que serían 7.500. Restamos a 8.158, le restamos 7.500, con lo cual nos quedan 6.658. Antes de proseguir, fijaros en lo siguiente. Aquí había un número decimal, pero al efectuar el producto por las unidades de seguida de 0, desaparece. Con lo cual, aquí estamos trabajando como si no hubiera números decimales. Continuamos la operación. 658. Como 658 se sale de la escala, ¿qué hacemos? Reajustamos quitando 0. Bien, ahora 658 pues está nuevamente entre estos dos, ¿no? Pero más cerca del 100 que del 500. Por tanto, podríamos multiplicar por 200. En lugar de multiplicar por 100, multiplicamos por 200, que sería el doble de este. Con lo cual tendremos 500, que al restarlo a 658 litros, que son los que aún nos quedan por repartir, tendríamos 158 litros. Continuamos la división. Reajustamos porque el 158 se nos queda fuera de esta escala,
¿Cómo reajustamos? Quitando un 0. Y ahora el 158 se nos queda muy cerca de este. Pero si nos damos cuenta, como es 158, si a 125 le sumamos este 25 tendremos 150. Por tanto, en lugar de multiplicar por 50, vamos a multiplicar por 60. 50 más 10, multiplicamos por 60, cuyo producto es la suma de estos dos, que son 150. Restamos y nos quedan 8. A continuación, este 8 se nos sale de la escala. Al ajustar aquí, al dividir por 10, implica que este 25 se convierte en 2,5. Este 125 se convierte en 12,5 y 250 se convierte en 25. Esta coma está mal puesta aquí, debe de estar aquí, ¿vale? Eso es dividir por 10 nuestra escala. Por tanto, ahora, ¿por cuánto multiplicaríamos para que se nos acercara a 8? Bien, pues si multiplicamos por 5, tendríamos 12,5, nos pasamos, pues estaría más cerca del 5 que del 1. Pues entonces, por ejemplo, si multiplicamos por 3, sería 3 veces 2,5. 3 veces 2,5 serían 3 por 2, serían 6. Y 3 por 0,5 sería 1,5. 6 más 1,5 serían 7,5. Se lo restamos al 8 y nos queda de resto 0,5. Bien, hemos acabado la división y fijaros lo que ha ocurrido. El resultado es igual que antes. 3.263 botellas. Pero a diferencia de antes, el resto sí es el real. No es un resto ficticio. Y nos sobran 0,5 litros. Con lo cual no tenemos... Si le preguntamos a los niños cuántas botellas podemos llenar, pues obviamente ven que no se puede llenar ninguna más. Lo que sí le podríamos preguntar, por ejemplo, en este caso, cosa que no podemos hacer en el otro, es, por ejemplo, ¿cuántos litros nos faltarían para llenar una próxima botella? Sabiendo que las botellas son de 2,5 litros, pues perfectamente saben contestarte que les faltarían 2 litros. Si le preguntáramos ¿cuántas botellas tendríamos? Con 2 litros más, pues el niño podría contestar 3.264 botellas. Pero vamos un poquito más allá. Supongamos que le decimos al niño que hemos echado 4,5 litros más. ¿Cuántas botellas podríamos llenar? Pues 4,5 litros más medio litro que tenemos aquí serían 5 litros, con lo cual podríamos llenar 2 botellas y en total tendríamos 3.265 botellas. También podremos preguntarle más. Por ejemplo, podríamos preguntarle, cuando habíamos llenado ya 3.200 botellas, ¿cuántos litros nos quedaban en la cuba? Pues el niño lo único que tiene que hacer es mirar aquí y comprobar que le quedaban todavía en la cuba 158 litros por llenar. ¿Podemos hacer más preguntas? Pues todas las que se nos ocurran, ¿no? Mirando la tabla. Por ejemplo, si miramos la columna del medio, esta columna del medio nos indica lo que ya llevamos llenado. Si le digo, por ejemplo, cuando ya había llenado 8.000 litros, ¿cuántas botellas tenía ya llenas de 2,5 litros? Pues el niño lo único que tiene que mirar esta columna y decir que llevaba 3.200 litros. Si os dais cuenta, las posibilidades del algoritmo ABN con respecto al razonamiento sobre el problema que hemos realizado son mucho mayor que el algoritmo tradicional, en donde este tipo de preguntas es imposible ver. Veamos otro ejemplo. Necesitamos cortar 4.706 metros de tela en trozos de 6 metros. ¿Cuántos trozos tendremos? ¿Cuántos nos sobrarán? Bien, ponemos nuestra división en la rejilla ABN y hacemos nuestra escala, es decir, multiplicamos para que este número se quede dentro de nuestra escala entre 600 y 6.000 que hemos hecho. Pues hemos multiplicado el divisor por 1.000, con lo cual tenemos 600, lo hemos multiplicado por 10.000, tenemos 6.000 y hemos calculado la mitad de 10.000, que son 5.000, pues de 6.000 son 3.000. Empezamos la división. Nos fijamos
el dividendo que está muy cercano a 5.000. Empezamos multiplicando, para ir sobre seguro, empezamos multiplicando por 6.000. Podremos multiplicar por cualquier otra cifra, pero ¿para qué nos vamos a complicar? En lugar de realizar la operación de 6.000 por 6, lo que hacemos, aunque sería muy fácil, 6 por 6, 36, y le añado 2 ceros porque tenemos aquí un decimal, hacemos lo siguiente: 5.000 más 1.000 son 6.000, por tanto el producto son 3.600. Lo tenemos aquí en la escala, que para eso es la escala, para que les ayude a aquellos niños a buscar el cociente más adecuado, más próximo. Continuamos. Aquí tenemos ya el nuevo dividendo, que son 1.106. 1.106 está más cerca del 600 que del 3.000. Pues multiplicamos, en este caso, por 1.500. Con la ayuda de la escala podemos averiguar rápidamente cuánto es 1.500 por 0,6. ¿Cómo? Pues muy fácil. Yo tengo aquí 5.000. Si le quito un 0, ya tengo el 500. Con lo cual a 3.000 le quito un 0, me quedan 300. El 1.000 ya lo tengo aquí. Pues tengo 600 más 300, 900. ¿Mm? ¿Veis lo práctico que es la escala para efectuar operaciones sencillas? Continuamos. Nos queda 206 de restarle a 1.106, le resto 900, nos quedan 206. Este 206, si nos fijamos, ya se sale de la escala. ¿Qué hacemos? Reajustamos quitando un 0, dividiendo por 10. Con lo cual, este número ya lo tenemos entre este intervalo, entre el 60 y el 300. Más cerca del 300 que del 60. ¿Qué hacemos? Pues vamos a multiplicar por 300. ¿Cómo multiplicamos por 300? Pues fijaros qué cosa más sencilla. Si multiplico por 500 tengo 300. Pues si a 300 le quito 2 veces 100, que serían 200, si multiplico por 200 tendría aquí 120. Pues a 300 le quito 120, pues son 180. ¿Cuál es el resto que me queda al restarle? Pues de 180 a 206 van 26. De 180 a 200 van 20. Como me paso de 206, 26 es el resto. Nuevamente, el dividendo se sale de la escala. ¿Qué hago? Pues reduzco la escala, la adapto dividiendo por 10, con lo cual voy tachando en todo un 0. Ahora el 26 se encuentra más cerca del 30 que del 50. Bien, pero del 50 me paso. Pues ¿qué hago? Pues en lugar de multiplicar por 50, multiplico por 40. ¿Cuál es el resultado de multiplicar por 40? Pues a 30 le quito 6, serían 24. ¿De acuerdo? Pues entonces, también puedo hacerlo directamente. 6 por 4, 24. Como hay aquí un número decimal, el 0 desaparece. El resto es 2. Bien. Si sumamos toda esta columna, tenemos que la división, el cociente es 7.840 y el resto es 2. Pues así de simple es el algoritmo ABN para la división con números decimales en el divisor. Sobre todo, antes de acabar, quiero recalcar lo siguiente. Si os dais cuenta, mediante este procedimiento y con la creación de la escala, el niño realiza la división como si no hubiera números decimales, exactamente igual que si no hubiera números decimales, ya que la escala, al multiplicar por 10, la unidad seguida de 0, hace que los números decimales desaparezcan. Sin embargo, el resto que no aparece es el real. Con esto acabamos este video tutorial.